la invitación tan generosa y a los compañeros por hacer posible este ritual que ya empezamos ahora. Voy a mover esto. Empezaremos en el inicio más lejano. Nuestra evolución inicia en la absoluta oscuridad. Como vemos en la imagen, surge el polvo de estrellas del que se dice que estamos hechos. Es decir, se da inicio a las diferenciaciones de la naturaleza, entre ellas el animal, que evoluciona hasta que en él surge la imagen. Posiblemente como respuesta creativa a los peligros del mundo. Parto que da nacimiento a la psique, como veremos a continuación. Volvemos al momento cuando había una primate y un primate, y surge una imagen. Hoy nos preguntaríamos quién la imaginó primero, si fue ella, si fue él. Al parecer la competición por el saber no la habían desarrollado aún. Entonces posiblemente la respuesta es en los dos. Como resultado de la interacción entre el animal y las amenazas de su entorno. ¿Y quién se la comió primero? ¿Quién se la ofreció al otro? ¿Y quién se dio a la tentación? Propongo una hipótesis como respuesta a estas preguntas. Parece ser el inicio del diálogo intrapsíquico, es decir, el diálogo con nuestro mundo interior, el mundo interior del individuo. En ese mundo interior se personifican cada una de estas acciones. Primero, ante el miedo de no saber, surge la imagen como manifestación del instinto creativo, lo nuevo para adaptarme, me como la manzana. Quiero aprender y compartir mi conocimiento, ofrezco la manzana. Pongo en práctica el descubrimiento, repito, el mordisco. El diálogo interior es la metáfora del diálogo con nuestra serpiente. Símbolo de nuestro propio primitivismo, o lo que todavía hay de naturaleza en nosotros. Dice Jung, y sigue. Y si se supieran que aún las fantasías más desatadas están sujetas a leyes universales rigurosísimas, se contemplarían estos pensamientos como sucesos objetivos, que no tienen que ver con una invención consciente, es decir, no obedecen a nuestra propia voluntad. A resultas de la actitud represiva de la conciencia, el otro lado se ha visto obligado a manifestarse de un modo indirecto y sintomático, la mayoría de las veces con gran emotividad. Una vez el afecto ha mostrado su causa, la crítica deberá ser como cuando el interlocutor es una persona real próxima a nosotros, continuar réplicas y contrarréplicas, hasta que se haya puesto un fin satisfactorio, cosa que solo puede decidirla el sentimiento subjetivo. Ser radicalmente honesto consigo mismo y no anticiparse de manera apresurada a lo que el otro tenga que decir, son condiciones indispensables en este diálogo interior. Detengámonos en la mordida. Tradicionalmente, hemos escuchado nombrar este movimiento como la caída. La representaremos como una cascada. La parte de arriba está aparentemente quieta, a ese no saber que ignoramos, es el inconmensurable inconsciente. Así como el río tiene movimiento propio, resultado de leyes físicas, la dinámica de lo psíquico se rige con las mismas leyes. Esta energía psíquica se llama libido. En algún punto, ese desnivel
se manifiesta inicialmente de manera intempestiva, mostrando esa intensidad emocional que no se reconocía, que hace parte de lo que llamamos los complejos, inicio inevitable de la compensación del sistema. El miedo está justificado porque nuestra cosmovisión racionalista y sus seguridades científicas y morales, tan ardientemente abrazadas por lo dudosas, son sacudidas por el otro lado. Comenta Jung. Trevi coincide al decir que lo que interesa es dejar que los contenidos hablen, resistiendo al rechazo de la razón, atravesando las resistencias defensivas que éste pone entre sí y sus hijos ilegítimos. La conciencia polarizada alimenta esta aparente quietud. Solo ve una parte de la realidad, no ve su contrario y menos los matices entre ellos, así que la realidad está distorsionada. Esta fundamental caída es un proceso de desarrollo psíquico que permite diferenciar e integrar los contenidos inconscientes. Las emociones por las que hay que pasar no son agradables. El miedo al rechazo, el miedo a morir o desintegrarse es real. Cuando el yo toma conciencia de lo que sucede, es decir, dialoga con nuestro interior y con nuestro exterior, es posible darle forma y sentido. Siguiendo con nuestra metáfora, el yo evita que el río se desborde y asegura que siga su cauce hacia el mar. Según Trevi, la teología judeocristiana demasiado fácilmente deja en la sombra el hecho de que antes de la caída del hombre ha habido una caída divina y que la segunda caída sería imposible sin la primera. La tentación implica a la fuerza un tentador preexistente. ¿Se me ha adelantado esto? Lo siento. Tengo una mano que funciona en automático. Vale. La metáfora de la sombra es la metáfora del límite. No altera la naturaleza de eso a lo que se aproxima. Establece un puente para el intercambio de sentido, tentativa de una prudente aproximación comprensiva. No es una interpretación. Reveladora de continuidad, aceptar la sombra significa establecer un intercambio. La experiencia de la sombra es sobre todo la experiencia del propio límite, de la negatividad, del mal, del cual somos culpables y aquel del cual somos víctimas. Como parte oscura de nuestra personalidad, la sombra parece destinada a atormentarnos sin tregua. Es lo que somos y no querríamos ser, es decir, rechazo de lo que somos. Es lo que no somos y querríamos ser, es decir, carencia de lo que no somos. Tener sombra es soportar al mismo tiempo el rechazo y la carencia, convirtiéndose en sus fundamentales connotaciones emotivas. Ser consciente de sí es vivir este doble desplazamiento. Allí, donde aparentemente viene a faltar la plenitud luminosa que quería tener, allí mismo reconozco mi fin, mi confín y mi definición. Y yo mismo, donde encuentro mi sombra y lo asumo como eso que me diferencia y que me define. De oscuridad y carencia debemos llevarlo a perfil, línea de contorno, a eso mediante lo cual me defino y me diferencio. El destino, el azar, el dato originario, el cuerpo, son aspectos particulares de la sombra en los cuales la operación de conversión del límite en definición aparece en modo evidente. El cuerpo, lo opaco por excelencia y aún así lo más próximo a mí, desde el obstáculo puede ser convertido en forma, desde el peso en expresión. No es nunca un cuerpo, sino siempre es mi cuerpo. Y para que sea mi cuerpo no basta que me obedezca y que yo lo obedezca o que conviva con él. Es necesario que yo lo viva como una forma capaz de definirme. La operación que permite transformar la sombra del límite a definición es
una típica operación simbólica. Esta entrelaza, une, conecta la sombra con el sujeto, recompone dos cosas escindidas por el malentendido y la intolerancia. Para Jung, el símbolo es el portador de un significado inalcanzable. Según Trevi, la sombra encuentra o inventa el orden secreto gracias al cual dos realidades distintas y hostiles se reconocen como confidentes y provenientes de la misma matriz. Desde el límite pasa a la definición y se pone al servicio de la forma concreta. La imagen que unifica los dos opuestos es la primordial y recurrente experiencia de la sombra. Es ella que nos hace ser lo que somos y que nos mueve hacia lo que seremos. Nuestro ancestro animal se preguntó sobre lo que sintió cuando al copular surgió el deseo de volver a tener relaciones sexuales sin que el instinto de reproducción fuera su bien. Sintió lo que hoy llamamos placer y deseo. Algo lo impulsaba a regresar donde ese ser deseaba. Lo que sintió cuando observó que el excedente que quedaba de su especialización en el arte de cazar lo daba a las crías que había gestado con ese ser deseado, mejorando su supervivencia y de nuevo el impulso de regresar para protegerlos de los peligros de la naturaleza. Lo que sintió cuando un semejante yacía en el suelo y nunca más se levantaba, posiblemente la confusión ante la muerte y el dolor de perder a un ser querido. En estas preguntas se formaron algunas representaciones primigenias fundamentales que estructuran la vida psíquica como son. Alguien que procrea y cuida de lo nuevo, el arquetipo materno. Alguien que reconoce a un otro, el arquetipo de la alteridad. Alguien que reconoce la necesidad del otro, arquetipo de lo femenino y el arquetipo de lo masculino. Alguien que reconoce el placer, arquetipo erótico. Alguien que aprende a sobrevivir y adaptarse a los peligros de la naturaleza, arquetipo paterno. Alguien ante la muerte en contraste con la vida, necesidad de trascendencia, arquetipo de realidad. Alguien con necesidad de expresar la confusión ante el misterio, arquetipo del arte. Alguien que aprende a afrontar y actualizar la tradición, arquetipo del ego. Alguien que vive la muerte de otro, arquetipo de la mortalidad. Y otros más. Y otras más preguntas. Los instintos, con su impulsividad, pasan a segundo plano en beneficio de unas variantes del comportamiento que están condicionadas por las experiencias y procesos conscientes. La aparición de los arquetipos tiene un aspecto luminoso, es decir, cargado de una energía especial, es decir, que ha de calificarse de espiritual. Estos intervienen en la configuración de los contenidos conscientes, regulándolos, modificándolos, motivándolos, se comportan como instintos. El arquetipo es capaz de poner en marcha concepciones filosóficas y religiosas. A menudo se empeña en lograr su objetivo con tal pasión y tal coherencia aplacable que consigue que el sujeto sucumba a su hechizo y, pese a oponer resistencia desesperada, no puede desprenderse de él. Situación que nos recuerda el enamoramiento. En estas circunstancias de miedo, ante la fuerza que amenaza con lo más íntimo de cada individuo, solo se espera la palabra mágica, a veces los sismos, o algo que de fuera venga a romper el hechizo. Especialmente buscamos afuera cuando no sabemos del acceso del mundo interior, reflejando esto, lo apartado que estamos de nuestra vida instintiva, extraviándonos por el mundo caótico de la conciencia colectiva. Esa sensación de caos, de no ver, de no saber, obliga a que otro ojo aumente su percepción, el ojo que comunica con el mundo interior. En analogía con nuestro ojo exterior, nuestro ojo interior también tiene un espectro visible, o mejor, sensible, a nuestros sentidos, y es el espectro psíquico, y otra parte del espectro que no alcanza nunca la conciencia de manera directa. El arquetipo es el verdadero elemento del espíritu.
Espíritu no es igual a intelecto. El intelecto se crea a partir del arquetipo. El arquetipo y el instinto biológico constituyen los mayores opuestos que cabe imaginar. Sus polaridades son un ser humano dominado por el impulso del instinto y otro que está atrapado por el espíritu. Su antagonismo fundamenta la vida psíquica. El ser humano se ve impulsado a algo y al mismo tiempo imaginándose algo. Este contraste no tiene ningún significado moral, pues ni el instinto es malo ni el espíritu es bueno, pese a que su oposición tiende a conciliarse. Los procesos psíquicos se comportan como una escala a lo largo de la cual se desliza la conciencia. Oscilación, que lleva a las unilateralidades psíquicas típicas del ser humano normal, donde aparece el ser sin sombra, aquel que cree ser solamente lo que quiere saber de sí mismo, para el cual la realización de la sombra que ya comentamos es lo pertinente. Todo funcionamiento inconsciente tiene el comportamiento automático de un instinto y no son influenciables siquiera en condiciones que ponen en peligro la vida del individuo. La conciencia posibilita mecanismos de adaptación, es decir, de control de instintos, por eso no puede faltar. Su capacidad de conciencia convierte al ser animal en ser humano. El arquetipo como imagen del instinto es, psicológicamente, un objetivo espiritual hacia el que siente impulsada la naturaleza del ser humano. El mar hacia el que todos los ríos se encausan. El arquetipo es un principio formal de la fuerza instintiva, incluye el rojo en su azul, es decir, se muestra violeta. El violeta, imagen que ilustra el parentesco interior del arquetipo con su propio opuesto. El arquetipo per se es la forma básica y representable. Permanece en la parte invisible ultravioleta del espectro psíquico. No está capacitado para acceder a la conciencia, esencia de su ser trascendente. Las representaciones arquetípicas son imágenes variadas, son el efecto del arquetipo per se. La esencia de lo psíquico es inconsciente. Lo consciente pertenece al mundo fenoménico. El infrarrojo psíquico, es decir, la psique instintiva, biológica, pasa paulatinamente a formar parte de los procesos vitales y el sistema de las condiciones físicas y químicas. Aquí dice percepción intuitiva, es instintiva. ¿Vale? En la representación arquetípica y en la percepción instintiva, el espíritu y la materia se encuentran en el plano psíquico, única realidad que nos es directamente dada. El Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, símbolo dado por los alquimistas para representar la conciliación o continuidad de los opuestos. Jung considera que los instintos son más antiguos y previos y externos que la psique. La psiquización de los instintos proporciona el colorido a aquello que vemos. Es así como el instinto se experimenta, se siente y se observa en el comportamiento. Él los define como un modelo de comportamiento organizado de forma estable, dado biológicamente a los organismos en general, caracterizado por la compulsión y el desencadenamiento en función de satisfacciones específicas. Describe 5 instintos, 5 grupos, 5 instintos básicos: el hambre, la sexualidad, el impulso activo, la reflexión y el instinto creativo. Los 4 primeros son equiparables a los de Konrad Lorenz: la alimentación, la reproducción, la agresión y la huida. El instinto creativo está en los seres humanos. Podemos decir que es lo que nos hace humanos. Si aceptamos la hipótesis de Jung de un instinto creativo, debe estar sujeto también a psiquización, como las otras pulsiones. La psique puede atemperar las compulsiones o intensificarlas,
puede posponer su desencadenamiento y puede modificar las metas de satisfacción. Pero ni los impulsos sexuales, ni la actividad productiva en el mundo, ni la conciencia reflexiva, ni la ambición contendiente constituyen el terreno o la manifestación de la creatividad del individuo. En tanto, instinto está capacitado para producir las imágenes de los fines que persigue y para orientar la conducta hacia su satisfacción. Como instinto, lo creativo es necesario para la vida y la satisfacción de sus necesidades. La psicología de Jung está basada primariamente en el instinto creativo, es decir, es primariamente una psicología creativa. Un estímulo intrapsíquico y o extrapsíquico roza el arquetipo y consteliza el complejo, lo activa y genera un estado emocional de diferentes intensidades, incompatible con la actitud y la atmósfera conscientes habituales. Produce que baje el nivel de conciencia e intensifica el flujo de impulsos y representaciones desde el inconsciente. Los complejos son manifestaciones normales de la vida. Lo patologizado en ellos es más bien lo funcional, es decir, su autonomía respecto a la personalidad total. Energéticamente su función es adecuada para la personalidad porque permite el flujo del libido hacia una meta de transformación. Su efecto positivo o negativo depende de qué tan diferenciado o consciente esté, función que es dirigida por el yo. El yo percibe los significados y evalúa los valores y actividades que no solo favorecen la supervivencia, sino que también hace que la vida merezca vivirse. Algunos ejemplos de ellos son el complejo materno, cuando idealizamos a la madre como defensa o protección para conjurar un peligro presentido, simboliza un inconsciente que retiene al hijo en el mundo colectivo de las pulsiones y los automatismos. Aquí entendemos un poco lo del día de la madre, ¿no? Tenemos que estar todos. El complejo paterno, observamos una generosidad motivada por el deseo de control. Simboliza las tradiciones y valores colectivos de su tiempo. El complejo del alma, donde habitan los arquetipos de lo femenino y el arquetipo de lo masculino, fuente para comunicarnos con el inconsciente. El complejo de la persona, el rol que nos formamos para adaptarnos al mundo exterior. O el complejo del héroe, lucha por obtener un nuevo mundo de su propiedad, donde el padre y la madre arquetípico adquieren un nuevo aspecto funcional. Entonces, todos de alguna manera se nos activa este complejo materno, se nos activa este complejo paterno y necesitamos que se conviertan en una función materna y en una función paterna. Esto lo hacemos a través de un diálogo intrapsíquico con nuestro mundo interior y con nuestro mundo exterior. Este diálogo está dirigido por el yo y con el resultado de sentir que estamos en un lugar que tiene sentido para nosotros. Así ya no son los padres restrictivos y hostiles, son ya seres humanos con quienes decidimos y aceptamos vivir una relación entre individuos con sombra. Todos los arquetipos los tenemos en cada uno de nosotros. Es así como necesitan ser diferenciados e integrados para que en vez de que su fuerza arrase a nuestro yo, se ponga al servicio de nuestra realización psíquica, o lo que llamamos en la psicología profunda, nuestra individuación. El conflicto erótico es una de las expresiones del conflicto universal. La causa de las perversiones reside en reconocer insuficientemente o incluso en absoluto la presencia de ese mundo interno que se contrapone de forma autónoma al mundo externo y que como éste tiene exigencias igual de importantes que plantear en lo concerniente a la adaptación del individuo. El conflicto es un fenómeno natural. Si rechazamos el conflicto significa persistir en la polaridad. Debemos atrevernos a reivindicar nuestra sensibilidad, lo femenino consciente.
Reconocer también que la culpa y el juicio son pasos del proceso. Ya lo comprobaron nuestros ancestros hasta la saciedad, al hacer de esta polaridad parte fundamental de las religiones. Sin embargo, una posibilidad es que el siguiente paso, después de reconocer la culpa y el juicio como lo que son un paso obligado, pero para dejarlos atrás, junto a sus polarizadas respuestas como la queja y el castigo, para dar lugar al gran paso siguiente, reconocer la proyección que hacemos, para reconocer esa proyección que hacemos inconscientemente sobre el otro, de nuestro colorido mundo interior no reconocido, a través de un diálogo fluido con el otro exterior y el otro interior, y con ello reconocer a la psique como el lugar de encuentro y creación. Lugar necesario para diferenciar las proyecciones e iniciar el intercambio tortuoso de lograr apartarlas y mantenerlas apartadas, proceso que necesita de la función materna para sentir la emoción y acogerla como algo natural y propio y no rechazarla, y de la función paterna para conducirla una y otra vez a la reflexión, ese necesario movimiento hacia el interior, de donde surge el proceso de renovación, con el asombro ante el símbolo, joya percibida por el complejo del alma, que al ser reconocida por la conciencia da sentido a nuestra vida. Y vuelve otra vez la polaridad para ser conciliada. El movimiento psíquico se muestra en espiral, regrede, a nuestra profundidad psíquica colectiva. Cuando un conflicto vivencia con características de sufrimiento nos recuerda que no sabemos, en el pánico del abismo se nutre de sentido necesario para crear caminos en ese lugar intermedio donde psique y eros se buscan y encuentran en un movimiento erótico, otorgándole sentido a la existencia. Jung expresa, donde hay poder no entra eros, y donde hay eros no hay poder. Sigue Jung, el eros solo florece cuando espíritu e impulso guardan una armonía entre sí. De perderse, se desliza con facilidad a lo patológico. Para encontrar visiones más completas de eros, hay que acudir no solo a los filósofos, sino a los poetas y novelistas. Reflexionar sobre eros y sus poderes no es lo mismo que expresarlo. Esto último es el don del artista y del poeta. Nos lo comparte, nos dice esto Octavio Paz. Así que terminaremos con un escrito suyo que nos dice: los sentidos se convierten en servidores de la imaginación y nos hacen oír lo inaudito y ver lo imperceptible. ¿No es esto lo que ocurre en el sueño y en el encuentro erótico? Que abrazamos fantasmas. Los sentidos son y no son de este mundo. Por ese puente, la imaginación cobra cuerpo y los cuerpos se vuelven imágenes. El erotismo es sexualidad transfigurada, metáfora de la sexualidad animal. En los rituales eróticos, el placer es un fin en sí mismo. El erotismo es variedad de formas, el sexo es siempre el mismo. El protagonista del acto erótico son los sexos, siempre dos, nunca uno, que puede ser un ente imaginario. Uno de los fines del erotismo es domar el sexo e insertarlo en la sociedad. El instinto, representado en el dios Pan, es creación y destrucción, temblor, pánico y explosión vital. La especie humana padece una insaciable sed sexual y no conoce, como otros animales, periodos de sed y de reposo. Hemos tenido que inventar reglas que canalicen el instinto sexual y protejan las sociedades de sus desbordamientos, prohibiciones y tabúes, estímulos y incentivos. El erotismo es en sí mismo deseo. El erotismo es sed de otredad y lo sobrenatural es la radical y suprema otredad. Eros es solar y nocturno. Todo lo siente, pero pocos lo ven.
Fue una presencia invisible para su enamorada psique, por la misma razón que el sol es invisible en pleno día, por exceso de luz. El doble aspecto de Eros, luz y sombra, cristaliza en una imagen 1000 veces repetida por los poetas de la antología griega, la lámpara encendida en la oscuridad de la alcoba. Si queremos conocer la faz luminosa del erotismo, su radiante aprobación a la vida, basta con mirar por un instante una de esas estatuillas de fertilidad del Neolítico, el tallo de arbusto joven, la redondez de las caderas, las manos que oprimen unos senos frutales, la sonrisa estática. Cuerpos como ríos poderosos o montañas pacíficas, imágenes de una naturaleza al fin satisfecha. Dicha solar, ¿por cuánto tiempo? El tiempo de un suspiro, una eternidad. Sí, el erotismo se desprende de la sexualidad, la transforma y la desvía de su fin, la reproducción. Pero ese desprendimiento es también un regreso. La pareja vuelve al mar sexual y se mece en su oleaje infinito y apacible. Allí recobra la inocencia de las bestias. El erotismo es un ritmo. Uno de sus acordes es separación. El otro es regreso. Vuelta a la naturaleza reconciliada. El más allá erótico está aquí y es ahora mismo. Todos los seres humanos han vivido esos momentos. Es nuestra ración de paraíso. Este regreso no es huida de la muerte, ni negación de los aspectos terribles del erotismo. Es una tentativa por comprenderlos e integrarlos a la totalidad. Comprensión no intelectual, sino sensible. Saber de los sentidos. Lawrence buscó toda su vida ese saber. Un poco antes de morir, milagrosa recompensa, nos dejó en un fascinante poema un testimonio de su descubrimiento. El de Perséfone, la muchacha que cada primavera vuelve a la tierra. Regreso al lugar de origen, donde muerte y vida se abrazan. El poema es el siguiente. ¿Quieres leerlo? Sí. Vale. La traducción es de Octavio Paz, o sea que hay que quedar bien. Dadme una genciana, una antorcha, que la antorcha bífida azul de esta flor me guíe por las gradas obscuras, a cada paso más oscuras, hacia abajo, donde el azul es negro y la negrura azul, donde Perséfone, ahora mismo, desciende del helado septiembre, al reino ciego, donde el oscuro se tiende sobre la oscura, y ella es apenas una voz entre los brazos plutónicos, una invisible oscuridad abrazada a la profundidad negra, atravesada por la pasión de la densa niebla. Bajo el esplendor de las antorchas negras que derraman sombra sobre la novia, perdida, y su esposo. Muchas gracias. Hasta aquí. Esto es una invitación, o mejor, una tentación. Gracias.